Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Desde que empezaron a avanzar las técnicas de detección de malformaciones o síndrome de Down fetales, también empezaron a aumentar la cantidad de abortos provocados de modo voluntario en estas personas. Se entiende que en algunos casos llega al 85% de los fetos diagnosticados con síndrome de Down que son abortados en Estados Unidos. Imagínense lo que es esto, ¿sí? Obviamente que aquellas naciones que entiendan que aquella persona o no persona que tenga algún defecto dentro del vientre de su madre puede ser abortado, evidentemente van a legislar en ese sentido. Pero el problema está no en que legislen en ese sentido, sino en que no reconocen el valor que tiene esa persona. Y esa persona tiene valor en sí mismo. El tema es que depende cómo yo entienda qué es la persona, voy a plantear la legislación, voy a plantear incluso la medicina, voy a empezar a plantear la economía, la educación, etcétera. ¿Qué es la persona? ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es la dignidad de la persona? Evidentemente, depende cómo yo entienda qué es la persona, voy a entender cuál es su dignidad. Por ejemplo, para Schopenhauer, el hombre o la persona es el animal capaz de prometer y engañar. Para Sartre es una pasión inútil. Para Heidegger es un ser para la muerte. Para Freud es un perverso polimorfo. Para Protágoras es la medida de todas las cosas. Para Marx es un engranaje de la maquinaria del mundo. Y así podemos seguir con un montón de filósofos y pensadores. Depende cómo yo considere el hombre o la persona, voy a entender si tiene valor o no tiene valor en sí mismo. El valor tiene valor en sí, la persona tiene valor en sí mismo por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser criatura de Dios, hecho imagen y semejanza. Y si nosotros entendemos que el hombre tiene ese valor y esa dignidad, vamos a respetarle y vamos a obrar en consecuencia. Ahora bien, cuando uno entiende este concepto y se entera de que está esperando un hijo que tiene algún tipo de deficiencia, defecto, discapacidad o incluso síndrome de Down, tiene que afrontar esa discapacidad de esa persona con esta mirada de dignidad personal. Y aquí voy con esto. En primer lugar, los padres deben afrontar la realidad. O sea, tienen que, en un primer momento podrán negarlo, podrán decir por qué a mí no, pero tienen que afrontar la realidad. Este es el hijo que Dios me dio a mí. Y aquí le da espacio al segundo punto que tienen que lograr los padres, que es reconocer al niño, a la persona por encima de esa discapacidad. Es un hijo que tiene una discapacidad, pero es un hijo primero, es una persona. Y yo tengo que quererlo porque es una persona, con esa discapacidad o sin esa discapacidad. En tercer lugar, deberíamos vivir el presente, centrarnos en el día a día, vivir el día a día. Porque muchas veces los padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad pueden pensar en el futuro y decir qué va a pasar el día de mañana, cuando yo no esté, qué va a pasar con... No tenemos ni idea qué va a pasar. Y si Dios me lo dio, Dios me va a dar la fuerza para poder hacerlo. Entonces tengo que vivir el día a día. Debo también pensar de modo optimista. Optimista no es pensar en que tengo que vivir en el mejor de los mundos, sino que tengo que ser optimista que esto que estoy viviendo, en cierto modo, es lo mejor para mí, es lo mejor para él, es lo mejor para todos. Y eso es ser optimista. Debo volver a las rutinas, normalizar la vida familiar. Por más que yo tenga un hijo con algún tipo de discapacidad, debo hacer que las rutinas de la familia se mantengan. Porque eso también le va a dar seguridad a todos, porque se vuelve a esa normalidad. Debo cuidar, en sexto lugar, debo cuidar las relaciones importantes, es decir, el esposo, la esposa, los amigos. A veces cuando se tiene un hijo con alguna discapacidad, se focaliza demasiado en él y se olvida el resto. No solamente los otros hijos, sino que también se olvidan las relaciones esponsales. Y si no hay una relación esponsal amorosa, es muy difícil que después se pueda amar a los hijos. Entonces, no descuidar esas relaciones. En séptimo lugar, cuidar de uno mismo. Muchas familias destacan esta necesidad de disponer un mínimo de tiempo personal para cuidar de uno mismo.
Entonces que por algún momento deje de cuidar a ese niño y pueda dedicarse a algo que a ella o a él le gusta, aunque sea unos minutos, aunque sea una hora. Es importante que puedan cuidarse entre los dos. Así como consideremos a una persona, así como entendamos cuál es la dignidad de esa persona, es como vamos a entender qué valor tiene en sí mismo y qué valor tiene para nosotros. No olvidemos que cada persona es imagen de Dios. Será hasta la próxima. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo, como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.